hemos invitado a un amigo de la revista Bolivia. Está con nosotros el licenciado psicólogo Luis Hugo Jiménez. Licenciado, para mí es un gusto, como siempre, tenerlo acá en la revista Bolivia. Para mí es el gusto y el agradecimiento, José Antonio, por esta oportunidad de comunicarnos con tus televidentes. Licenciado, ¿cómo deberíamos los papás, las mamás, apoyar a los hijos a la hora de elegir una propuesta académica, a la hora de decirle, mira, sigue tus sueños, o no sé, apoyarlo a que entre a una carrera, ya sea técnica o una carrera, una licenciatura, en fin? ¿Cómo se debería hacer esto, licenciado Jiménez? Lamentablemente, José Antonio, los papás influyen mucho para la elección de carrera de los jóvenes. Ya tienen predestinada una profesión para sus hijos sin saber sus preferencias, sus aptitudes o las materias o las tareas que realizan que puedan ser de su agrado. Entonces, desde pequeños ya dicen, mi hijo va a ser médico, va a ser abogado, va a ser ingeniero. Y bueno, el joven entra muchas veces sin esa vocación que pueda tener para elegir una carrera. Y lamentablemente de eso se aprovechan las universidades. Las universidades pues tienen una oferta extraordinaria sobre las carreras tradicionales. Y vemos que los egresados de esas carreras tradicionales no encuentran empleo. Hay unas estadísticas muy serias que dicen que al año egresan 2.000 médicos. Entonces, fíjese, de esos 2.000 médicos, solamente un 13% son absorbidos por el Estado. El resto tiene que ir a buscar especialidad, que es un trabajo externo, caro, o tiene que dedicarse a poner un consultorio. Pero nadie acude donde los médicos recién egresados. Una persona siempre busca un buen médico para poner en sus manos la salud. Entonces, estos jóvenes, no solamente médicos, pero hay abogados, ingenieros, no tienen acceso al mercado laboral. Bueno, tenemos varios digamos, imaginarios, si vale el término, licenciado, pero en esa lógica, ¿cómo deberían los papás, las mamás, apoyar para que su hijo, su hija tome una decisión acertada que define incluso la vida de esta persona? Sí, en primer lugar los papás deben desmitificar eso del doctorado, de la licenciatura en sus hijos. Lo que deben hacer es analizar cómo está el mercado laboral en el país. Las universidades forman profesionales que el país no necesita y el país necesita profesionales que las universidades no forman. Entonces hay un divorcio en ese sentido de ver cuál es la realidad del país, cuál es el mercado laboral. Las profesiones técnicas, por ejemplo, no son apetecidas, no son requeridas por los jóvenes, porque hemos visto inclusive últimamente estudiantes de la técnica querían que se les dé el título de licenciados e ingenieros sin haber cursado las debidas materias. Entonces los padres tienen que tener una actitud especialmente de observación. ¿Cuáles son sus destrezas? ¿Cuáles son las aptitudes del joven? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿En qué podría de alguna manera elegir él su carrera? Hay un sistema de orientación vocacional en los colegios, pero ¿qué es lo que hacen? Simplemente medir sus aptitudes, sus destrezas y dirigirlos a carreras tradicionales, que no es lo habitual. El uso de tests que no son adecuados para nuestro país, por ejemplo, hace que esto suceda. Entonces, las profesiones que ofrecen los orientadores vocacionales son nomás pues las carreras tradicionales. Entonces, el joven está, en primer lugar, desposeído de alguna información que pueda orientarle a ver cuál es la demanda del mercado laboral. Si nosotros empezamos a ver los periódicos o ver de qué requieren las empresas, pues son niveles técnicos y que, bueno, no tenemos instituciones que forman técnicos medios
técnicos en distintas materias como pueden ser carpintería, albañilería, electricidad, tornería, ese tipo de cosas. Estamos viendo, José Antonio, que para cierto tipo de trabajos que son especializados se está trayendo técnicos del extranjero a un costo relativamente muy alto.